Quizás recuerden aquel momento, en el año 2009, cuando una mujer de mediana edad, con un aspecto humilde y un peinado algo descuidado, subió al escenario de Britain's Got Talent. El público y los jueces la miraron con una mezcla de escepticismo. Pero entonces, abrió la boca para cantar y lo que sucedió después no fue solo una actuación, fue un milagro televisado que dio la vuelta al planeta. Su voz, pura y poderosa, era un tesoro escondido en el lugar más inesperado. Este es el relato de uno de esos nombres, Susan Boyle. Pero, ¿qué ocurre cuando las luces se apagan y el cuento de hadas se enfrenta a la cruda realidad? Durante 2 largos años, a partir del 2022, Susan Boyle desapareció del ojo público. Un silencio absoluto y desconcertante. El mundo se preguntaba qué había sido de ella, pero la verdad era mucho más oscura y dolorosa de lo que nadie podría haber imaginado. No se trataba solo del terrible problema de salud que la golpeó, sino de un secreto que llevaba guardando durante años. Una herida profunda que su propia familia le había infligido. Uno de sus hermanos incluso hizo algunos comentarios impactantes a Susan en un estado de angustia y pánico constante, en un intento desesperado por comprar la paz, llegó a regalar más de 1.8 millones de dólares a sus parientes, pero el dinero, lejos de sanar las heridas, solo echó más leña al fuego del conflicto. Ahora, a sus 64 años, Susan Boyle ha regresado por fin, y con ella, una confesión impactante sobre lo que realmente ocurrió durante aquellos años de oscuridad. Esta es su historia, una historia de resiliencia, traición y una fe inquebrantable que, de una manera sorprendente, guarda un eco familiar para muchos de nosotros aquí en España. La vida de Susan Boyle comenzó el 1 de abril de 1961 en el Hospital del Pueblo de Bangor, en West Lothian, Escocia. Era un tiempo de reconstrucción y de familias numerosas que luchaban por salir adelante. Susan fue la 9ª y última hija de una familia de clase trabajadora, los Boyle. Su madre, Bridget, tenía ya 47 años cuando dio a luz, una edad considerada de alto riesgo para un embarazo en aquella época. Los médicos, con la ciencia en la mano, le advirtieron del peligro. Continuar con el embarazo podría poner en riesgo tanto la vida de la madre como la del bebé. Pero Bridget era una mujer de fe católica devota, una fe profunda y arraigada que muchos en España comprenderán perfectamente. Para ella, la idea de interrumpir el embarazo era impensable. Era una cuestión de principios, de una creencia innegociable en la santidad de la vida. Los Boyle vivían en una pequeña casa de protección oficial en Blackburn, un conjunto de pueblos más que una gran ciudad, y el nacimiento de Susan añadió una presión económica aún mayor a una familia que ya luchaba para llegar a fin de mes. Desde el primer momento, en aquel hogar bullicioso y lleno de gente, Susan se sintió como la pieza que no encajaba, sentando sin saberlo las bases de muchas de las dificultades que marcarían su existencia. Los primeros instantes de vida de Susan estuvieron envueltos en una crisis. Durante el parto, su madre sufrió preeclampsia, una complicación grave que provocó que la pequeña Susan fuera privada de oxígeno durante un breve pero crítico lapso de tiempo. Fue un nacimiento traumático. Cuando los médicos finalmente la examinaron, le dieron a sus padres un diagnóstico que se convertiría en una sentencia. La niña tenía un daño cerebral leve. En el colegio, luchaba desesperadamente por seguir el ritmo de sus compañeros, pero los profesores de la época no tenían las herramientas ni el conocimiento para apoyarla. Sus compañeros, con la crueldad inocente y a veces no tan inocente de la infancia, se burlaban de ella. Susan se sentía constantemente fuera de lugar, una extraña en un mundo que no parecía entenderla. La persiguió como una sombra durante más de 5 décadas. El hogar, que debería haber sido un refugio, tampoco era un lugar seguro. Su padre, Patrick, había luchado en la Segunda Guerra Mundial, y aunque regresó, la guerra le había dejado cicatrices invisibles y profundas. Volvió a casa convertido en un hombre diferente, atormentado por sus recuerdos, con un carácter irascible e inestable. El hogar de los Boyle, ya de por sí pequeño y humilde, se llenó de una tensión palpable, de un miedo que flotaba en el aire. Soportó un dolor que no era solo emocional, sino también físico. A pesar de todo, en un acto de increíble compasión, Susan diría años más tarde que amaba a su padre. Creía que él luchaba contra demonios internos que no podía controlar. Pero el daño ya estaba hecho. Aquellas experiencias moldearon su visión de sí misma y la convirtieron en una persona desconfiada, con una enorme dificultad para abrirse a los demás. Sin embargo,
Y aquí reside la paradoja de su historia. Fue precisamente esta infancia tan difícil la que forjó en su interior una fortaleza de acero, una resiliencia que nadie, absolutamente nadie, podía prever. Durante casi 50 años, Susan vivió con un doloroso malentendido que definió su vida. Pero en el año 2012, cuando ya tenía 51 años y era una celebridad mundial, Susan decidió buscar respuestas y acudió a un especialista. La verdad que descubrió fue tan impactante como liberadora. No tenía ningún daño cerebral. Lo que tenía era el síndrome de Asperger, una forma de autismo que afecta a la interacción social. Y aún más sorprendente, su cociente intelectual era de hecho superior a la media. Este nuevo conocimiento dio por fin sentido a todas sus luchas, a su sensación de ser diferente, a su dificultad para conectar con los demás. Fue una revelación que le trajo un inmenso alivio y un profundo orgullo. Por primera vez en su vida, Susan pudo verse a sí misma con claridad, sin la vergüenza que la había acompañado desde la infancia. La vida de Susan estuvo marcada por la soledad. Cuando tenía 25 años, se enamoró por primera vez. Fue un sentimiento nuevo y emocionante, un rayo de luz en su vida. Pero su padre, en un acto de control devastador, intervino, sin decirle una sola palabra a Susan. Patrick se encargó de poner fin a la relación. Un día, contestó el teléfono y le dijo al pretendiente que Susan no quería hablar con él. Poco tiempo después, el hombre tuvo un hijo con otra mujer. El corazón de Susan se rompió en 1000 pedazos. Nunca olvidó ese dolor, esa traición silenciosa. Cambió para siempre su forma de entender el amor y la confianza. Mientras sus 8 hermanos y hermanas se casaban, tenían hijos y construían sus propias vidas, Susan se quedó atrás. Se convirtió en la cuidadora a tiempo completo de sus padres a medida que envejecían. Tras la muerte de su padre en la década de los 90, se dedicó en cuerpo y alma a su madre, Bridget, hasta que ésta falleció a la avanzada edad de 91 años. El mundo de Susan se hizo cada vez más pequeño. Rara vez veía a sus amigos, sacrificó sus propios sueños y su juventud para cuidar de su familia. Mientras sus hermanos construían carreras y familias, Susan se sentía atrapada en aquella pequeña casa, en una vida de servicio y soledad. A pesar de todo, la llama de su sueño musical nunca se apagó del todo. En 1995, dio un valiente paso al frente y se presentó a una audición para un programa de televisión llamado My Kind of People. Susan había cantado en pubs locales y coros de iglesia, pero esta era su primera oportunidad de alcanzar la fama a nivel nacional. Los nervios la traicionaron. Temblaba tanto que apenas podía cantar. No pasó de la audición. El rechazo fue un golpe durísimo, pero siguió cantando en casa y en locales de su pueblo, aferrándose a ese sueño que parecía cada vez más lejano. En 1999, Susan grabó una versión de la canción Cry Me a River para un CD benéfico local. Solo se hicieron 1000 copias. El periódico de la zona elogió su voz, calificando su interpretación de desgarradora, pero casi nadie fuera de West Lothian la escuchó. El mundo tendría que esperar otros 10 años para descubrir su don. Ese mismo año, en un acto de fe ciega, Susan gastó todos sus ahorros en grabar una maqueta profesional. Grabó Cry Me a River y Killing Me Softly with His Song, y envió las quintas a discográficas y cadenas de televisión de todo el Reino Unido. La respuesta fue un silencio. Nadie contestó. Las cintas desaparecieron sin dejar rastro. Susan se sintió devastada. Parecía que el mundo simplemente no estaba interesado en escuchar lo que ella tenía que decir. El año 2000 llegó con un golpe aún más terrible. Su querida hermana Kathleen, su mayor apoyo, su fan número 1, murió repentinamente. La muerte de Kathleen destrozó a Susan. El pilar que la sostenía se había derrumbado. Hasta entonces, Susan había seguido cantando en pequeños eventos locales. Pero cuando Kathleen se fue, la música se detuvo. No podía soportar cantar. Durante 2 largos y silenciosos años, no actuó, no tomó clases, ni siquiera se acercó a nada que le recordara la música. La tristeza era un pozo tan profundo que se encerró en sí misma. Cuando el año 2002 amaneció, Susan encontró lentamente el camino de vuelta al canto. Pero para entonces su mundo había cambiado de nuevo. Su atención se centró por completo en su madre Bridget. Bridget, ya casi nonagenaria y frágil, necesitaba cuidados constantes. Así que Susan permaneció en la pequeña casa de protección oficial donde había crecido, construyendo su vida alrededor de su madre. Cocinaba, limpiaba y velaba por ella. Y Bridget, a cambio, mantenía viva la llama de los sueños de Susan con palabras de aliento.
Tienes un don, le recordaba, y debes usarlo. Entonces, en octubre de 2007, llegó el golpe final. Bridget falleció a los 91 años. Para Susan fue como si el mundo se acabara por segunda vez. Bridget había sido su ancla, su roca, y ahora esa roca había desaparecido. Cayó en una profunda depresión. Dejó de cantar de nuevo, apenas salía de casa. Durante casi 2 años, vivió en un silencio y una pena absolutos. Sus amigos y vecinos se preocupaban. La casa que una vez estuvo llena de música ahora solo contenía el eco de la perdida. Se convirtió en una reclusa con su gato, Pebbles, como única compañía. Pero antes de morir, Susan le había hecho una promesa a su madre, y a finales de 2008, en la quietud de su dolor, decidió que era hora de cumplirla. Iba a presentarse a las audiciones de Britain's Got Talent. Tenía 47 años, estaba en el paro. Nunca había actuado fuera de su comunidad, pero nada de eso importaba. Estaba decidida a honrar el último deseo de su madre. Llenó el formulario y viajó a Glasgow para la audición. Fue el acto de valentía más grande de su vida. Una promesa que estaba a punto de cambiar la historia de la música para siempre. Cuando Susan Boyle pisó el escenario del Clyde Auditorium en Glasgow aquel 11 de abril de 2009, el aire estaba cargado de un cinismo casi palpable. Las luces brillantes, el murmullo expectante de miles de personas y 3 jueces, Simon Cowell, Amanda Holden y Piers Morgan, sentados en sus tronos, con la mirada de quien lo ha visto todo y ya nada le sorprende. Y entonces apareció ella. Una mujer de 47 años, con un vestido de encaje dorado que no era de alta costura, un peinado sencillo, casi casero, y una expresión a medio camino entre el nerviosismo y una determinación férrea. En el público, se escucharon risitas ahogadas. Los jueces intercambiaron miradas que lo decían todo. Cuando Piers Morgan le preguntó cuál era su sueño, y Susan, con una naturalidad pasmosa, respondió que quería ser tan famosa como Elaine Paige, una de las grandes damas del teatro musical. La sala estalló en una oleada de muecas, un momento incómodo que todos querían que pasara rápido. El ambiente era frío. Y entonces, Susan comenzó a cantar. Eligió I Dream the Dream de Los Miserables, y en ese preciso instante, el universo cambió. La primera nota salió de su boca, pura, potente, cargada de una melancolía y una fuerza que nadie esperaba. El silencio cayó sobre el auditorio como un manto. La mandíbula de Simon Cowell, el juez más duro, literalmente se descolgó. Sus ojos se abrieron como platos. Amanda Holden, al borde de las lágrimas, la miraba con una admiración que le brotaba del alma. La canción no era solo una canción, era su vida. Era el sueño que había sonado en tiempos pasados, cuando la esperanza era alta y la vida merecía la pena. Era la voz de todos los sueños rotos, de las esperanzas frustradas, de una vida vivida en la sombra. Cada palabra resonaba con la verdad de sus 47 años de soledad, de incomprensión y de anhelos ocultos. Cuando llegó a la parte más poderosa de la canción, con una potencia que hizo vibrar hasta el último asiento del teatro, el público, en un acto reflejo, se puso en pie de un salto. El aplauso no fue un aplauso, fue un estruendo, una ovación atronadora, un acto de redención colectiva. Aquella noche en Glasgow, el mundo entero estaba pidiendo perdón por haberla juzgado. La ovación no se detuvo en el teatro. A la mañana siguiente, el video de su audición era un reguero de pólvora en Internet. En apenas una semana, más de 25 millones de personas lo habían visto en YouTube. No existía una campaña de marketing, solo el poder de una voz y una historia. En solo 9 días, esa cifra superó la barrera de los 100 millones. Canales de noticias como la CNN, la BBC y periódicos como el New York Times hablaban de ella. Desde un pequeño pueblo de Escocia, su voz había iniciado una conversación global que llegaba a todos los rincones, desde Japón hasta España. Después de la canción, con la sala aún en éxtasis, Amanda Holden pronunció las palabras que se convertirían en el lema de toda esta historia. Sinceramente, creo que todos estábamos siendo muy cínicos, y creo que esta es la mayor llamada de atención de la historia. Esa frase resonó en todo el mundo, porque nos obligó a todos a mirarnos en el espejo y a reconocer con qué facilidad juzgamos a los demás por su apariencia. La vida de Susan cambió de la noche a la mañana. Celebridades como Demi Moore y Ashton Kutcher tuiteaban sobre ella. El 13 de abril, apenas 2 días después, era el tema número 1 en red social a nivel mundial. Su video se veía a un ritmo de 1.5 millones de veces por hora. La invitaron al programa de Oprah Winfrey, el más influyente del mundo.
Reporteros de más de 50 países querían entrevistarla. Incluso su iglesia en Blackburn, un lugar anónimo hasta entonces, se convirtió en un punto de peregrinación turística. En cuestión de días, Susan pasó de ser una completa desconocida a una superestrella global. El 24 de mayo de 2009, Susan regresó para las semifinales. La presión era inmensa. Cantó Memory del musical Cats. Era la última en actuar esa noche, lo que hizo la espera aún más angustiosa. Pero cuando empezó a cantar, la magia volvió a ocurrir. Amanda Holden lo describió como absolutamente fascinante. Susan obtuvo más votos que ningún otro concursante esa noche, demostrando que su primera audición no había sido un golpe de suerte. Antes de la gran final del 30 de mayo, Susan era la favorita indiscutible. Las casas de apuestas la daban como ganadora segura. Cerca del 75% de todas las apuestas estaban a su favor. Su audición había sido vista casi 200 millones de veces. En su pueblo Blackburn, los pubs y centros comunitarios organizaron fiestas para verla ganar. La demanda era tan alta que el programa se retransmitió en directo por internet por primera vez. Pero cuando se contaron los votos finales, el resultado dejó a la nación en estado de shock. De los más de 17.3 millones de espectadores que votaron, solo el 20.2% lo hizo por Susan. El grupo de baile callejero Diversity ganó con el 24.9%. La conmoción fue mundial. Susan siempre cortés, felicito a Diversity en directo. Ganaron los mejores, dijo. Pero entre bastidores, la historia era diferente. Justo después del programa, se desataron los rumores. Algunos informes decían que corría por los pasillos gritando. A la mañana siguiente, el 1 de junio, el Reino Unido se despertó con una noticia impactante. Susan Boyle había sido ingresada de urgencia en la Priory Clinic de Londres, una clínica de salud mental conocida por tratar a celebridades y miembros de la realeza. La derrota, sumada a la presión de semanas de un escrutinio mediático brutal, la había roto. Se informó que había sufrido un colapso emocional. Los paramédicos la llevaron a la clínica, citando agotamiento. La noticia ocupó las portadas de todos los periódicos. Incluso el entonces primer ministro Gordon Brown le deseó una pronta recuperación. La prensa no se detuvo. Reporteros acampaban fuera de su casa. La comisión de quejas de la prensa tuvo que intervenir, recordando a los editores que su código. Detrás de todo, Simon Cowell sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. En un gesto sin precedentes, le ofreció a la familia de Susan liberar a la cantante de su contrato para la gira del programa. Haré lo que Susan quiera, dijo. Nadie va a forzarla a entrar en un estudio de grabación. Admitió que había sido una de las semanas más difíciles de su vida y aceptó la culpa. Su oferta marcó un antes y un después en la forma en que la industria empezó a pensar en el deber de cuidar a sus estrellas. Todos esperaban que Susan estuviera en la clínica durante mucho tiempo. Pero solo 3 días después, el 4 de junio, recibió el alta y para sorpresa de todos anunció que se uniría a la gira de Britain's Got Talent. Más tarde habló de lo asustada que se sintió en la clínica, sin teléfono ni televisión, sintiéndose completamente sola. Pero al final se dio cuenta de que solo estaba exhausta. Su decisión de volver fue vista como una señal de una fuerza increíble. Y no solo volvió. Asombró a todos, actuó en 20 de las 24 fechas de la gira, recibiendo ovaciones de pie en cada ciudad. Los periodistas decían que parecía una artista veterana. La gira fue un éxito rotundo. El ascenso de Susan Boyle ya parecía un cuento de hadas, pero lo que ocurrió después desafió toda lógica. Cuando lanzó su álbum debut, I Dreamed a Dream, el 23 de noviembre de 2009, la industria musical no estaba preparada. En solo una semana, vendió 410.820 copias en el Reino Unido, rompiendo todos los récords. Vendió más que los otros 4 álbumes del top 5 juntos. En Estados Unidos, vendió 701.000 copias en su primera semana, el mayor debut de una artista femenina en solitario desde que se empezaron a registrar las ventas en 1991. A nivel mundial, el álbum superó los 2 millones de copias en 7 días. A finales de 2009, había vendido más de 10 millones de copias, superando a artistas como Eminem, Rihanna o Lady Gaga. Fue el álbum más reservado en la historia de Amazon. Y en menos de 2 años, se convirtió en la primera mujer en la historia del Reino Unido en tener 3 álbumes consecutivos debutando en el número 1. Solo leyendas como The Beatles y The Rolling Stones lo habían conseguido. El dinero que siguió fue igual de asombroso.
En su primer año, ganó $5 millones. Su patrimonio neto pronto alcanzó entre 35 y 40 millones de dólares. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxitos sin precedentes, su suerte está afectando a su familia. En junio de 2010, sus parientes intentaron organizar una reunión para aclarar las cosas sobre el dinero que les había dado. No todos acudieron. Las ausencias avivaron viejas tensiones y dividieron a la familia en dos bandos. En 2013, la vida de Susan Boyle comenzó a desmoronarse. Se informó que su relación con su hermano Jerry se tensó debido a una disputa financiera. Susan lo apoyó con una gran suma de dinero, $50,000, en una situación estresante y emocionalmente turbulenta. Luego, para mantener la armonía familiar, no compartió toda la verdad con otros familiares. Con el tiempo, Susan gastó una cantidad significativa de dinero, unos $8 millones, para ayudar a sus familiares. Sin embargo, en lugar de acercarlos, el dinero, sin querer, se convirtió en una barrera que distanció la relación familiar. Una triste historia tras el halo. La amabilidad no siempre es correspondida como se espera. En medio de todo este torbellino, en 2012, recibió otro golpe. Los médicos le diagnosticaron diabetes tipo 2. Tuvo que renunciar a sus amados dulces y empezar a hacer ejercicio. Para 2018, había perdido 50 libras de peso. Fue otra batalla silenciosa que libró y ganó lejos de los focos. Y entonces, en 2014, ocurrió algo hermoso. Por primera vez en su vida, a los 53 años, encontró un romance. Durante una gira por Estados Unidos, conoció a un médico en Florida. No era un fan, simplemente la reconoció y entablaron conversación. Al día siguiente, almorzaron juntos. Susan dijo que era un perfecto caballero. Le pagó el almuerzo y le dio un dulce beso en la mejilla. Para una mujer que una vez admitió no haber sido besada nunca, ese simple gesto significó el mundo. Demostró que nunca es tarde para la felicidad. A pesar de haber ganado más de $22 millones, el dinero nunca cambió a Susan. Siguió viviendo en la misma modesta casa donde creció, que compró por $65,000. Se asignó a sí misma un presupuesto de entre $300 y $500 a la semana. Hacía sus propias compras y evitaba los lujos. El dinero, decía, es como el agua en el desierto, se acaba. Y entonces, cuando parecía que las aguas se habían calmado, llegó la tormenta más devastadora. En abril de 2022, Susan sufrió un derrame cerebral. Fue un golpe terrible que casi le roba la voz y la dejó con dificultades para hablar. El lado izquierdo de su cuerpo quedó debilitado. Durante más de un año, luchó en silencio para recuperarse. Fue una batalla agotadora, pero estaba decidida. Sonaba con volver a cantar. El 4 de junio de 2023 lo consiguió. Regresó al mismo escenario que la vio nacer, el de Britain's Got Talent, y cantó de nuevo I Dreamed a Dream. El público se puso en pie, muchos llorando. Simon Cowell, con la voz quebrada, dijo que era la actuación más conmovedora que había visto jamás. Susan había hecho lo imposible. Su recuperación no fue un milagro rápido. Durante casi 3 años, trabajó más duro que nunca. Terapia del habla diaria, horas de práctica, ejercicios para reentrenar su voz con los mejores especialistas. Tuvo que reconstruir la fuerza muscular de su lado izquierdo. En su diario, anotaba cada pequeña victoria. El día que pudo mantener una nota durante 10 segundos. El día que cantó una estrofa completa. A principios de 2025, después de más de 1000 horas de trabajo, había recuperado el 90% de su voz. Y en sus 64 cumpleaños, en abril de 2025, después de 2 años de silencio, Susan regresó a las redes sociales con un mensaje simple. He vuelto. Definitivamente he vuelto. Gracias por esperar. Nueva música, nuevos sueños, nuevos comienzos. Medio millón de me gusta y 50,000 comentarios inundaron su publicación. La historia de Susan Boyle no es solo la de una voz prodigiosa. Es un testimonio del espíritu humano. Es la prueba de que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en la valentía de levantarse una y otra vez, sin importar la dureza del golpe. Y ahora Susan Boyle no solo ha regresado, está lista para inspirar al mundo una vez más.